Hola a todos. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando. Yo soy Consuelo Castillo, soy la directora de DOCO y pues estoy como súper feliz de iniciar lo que es el camino de esta película que es tan importante para nosotros. Esta película se llama La Paz y está dirigida por Tomás Pinzón, que también ha sido como alguien muy cercano a todo el crecimiento de DOCO, pero yo creo que lo que más nos emociona de esta oportunidad es que no estamos acá cineastas hablando de cine, sino que estamos haciendo, pues que creo que es una de las cosas que más le interesa a DOCO, generar todas las conversaciones que se pueden generar respecto a la película. Entonces, gracias por estar acá. Yo les cuento quién nos acompaña hoy. Hoy está acá Manuela Marín. Manuela Marín es integrante de la subcomisión de género de la delegación de las FARC. Ella fue militante de las Juventudes Comunistas desde muy pequeña y durante la secundaria fue activista estudiantil. Y cuando estaba por ingresar a la universidad presenció el que sería su primer acercamiento a la vida insurgente. Ahorita nos gustaría como que pudiéramos hablar de muchas cosas más de eso. Está Antonia Simón. Antonia es la integrante de la Subcomisión Técnica para la Terminación del Conflicto en la Mesa de Diálogos de La Habana y candidata a la Cámara de Representantes de Bogotá por la Fuerza Alternativa. Isabela San Roque es militante del Partido de las FARC, delegada al Consejo Nacional de la Paz, Equipo de Investigación de Postconflicto y Paz y Universidad de Rosario. Y está además Tomás Pinzón, que para los que no lo conocen es el director de La Paz. Y bueno, pues vamos a empezar acá con esta conversación. Bienvenidas todas, es en serio muy emocionante que estén acá. Me gustaría, si les parece, que pudieran como presentarse un poco cada una y contar lo que hacen desde su lugar, ¿no? No, ¿quién quiere empezar? Isabela. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Pues como lo contabas, yo soy integrante del Partido FARC, también estuve en los diálogos de La Habana, en la mesa de conversaciones, apoyando allí la subcomisión de género. Y pues estoy en este momento también terminando mi carrera de licenciatura en Ciencias Sociales, trabajando con el Consejo Nacional de Paz y apoyando desde el partido en temas de la Comisión de la Verdad y de pues espacios de reconciliación. Entonces, aquí estamos con toda la disposición y muchas gracias. Antonia, si quieres, puedes contarnos. Hola, qué pena, es que Gaby harta gente aquí ya está pidiendo un poquito de silencio. Mucho gusto y un saludo para todas las personas que están presentes en el evento. Mi nombre guerrillero es Antonia Simón, el nombre que me pusieron mis papás es Adriana. Soy firmante del acuerdo y a pesar de los obstáculos, los problemas y las grandes tristezas que tenemos a propósito en estos últimos días y que hemos tenido en el transcurso de la implementación, pues nos mantenemos aquí, me mantengo como con mis compañeras y mis compañeros y dispuestos a continuar con esta pedagogía de paz para que todos entendamos que este acuerdo de paz no es solamente de quienes estuvimos en armas, sino es la posibilidad para toda Colombia. Gracias. Listo, Manuela. Buenas tardes, ahora sí creo que mejor el internet. Mi nombre es pues, Manuela Marín, ese es mi nombre también político. Pues igual que mis compañeras, pues muy contenta de estar en este espacio, no solamente pues porque se trata de un ejercicio de cultura, un ejercicio de contar la historia de maneras distintas, de nuestra historia de manera distinta, sino porque además este espacio, este evento se da en el marco de una situación muy compleja que estamos viviendo y muchos de los elementos o de las dificultades que hoy atravesamos de una u otra manera se tratan en la película que nos convoca hoy y definitivamente digamos que tenemos retos supremamente grandes que sabíamos que teníamos que enfrentar, sabíamos que este camino de la paz no era fácil, pero
definitivamente nos ha sorprendido y cada día nos golpea seguramente de manera más fuerte los enormes avatares de la paz que estamos enfrentando el día de hoy. Por eso, pues, contenta de estar acá y además muy contenta porque las compañeras que me acompañan, tanto Isabela como Antonia, pues, nos conocimos allí, nos conocimos en la montaña, tenemos un montón de historias juntas vividas y pues es muy grato poder hoy compartir con ellas un escenario hoy de paz, de construcción también de la historia de las mujeres farianas. Bueno, y ahora Tomás. Desde aquí, Tomás, el director, también muy contento de estar aquí en este primer conservatorio que se da en el marco del estreno de La Paz, que es una película que pues ya uno diría fue hace 4 años, pero que como dijo Manuela, muestra unos problemas que como país todavía hay unos debates que no nos hemos dado y estos son los espacios donde yo quisiera que esos debates que siguen siendo muy urgentes se den y también, digamos, tender puentes a que se den entre todos los colombianos, no importa de qué orilla y de qué lado estén. Y por otro lado, lo que decía ahorita, que es la primera vez que yo me encuentro desde que hice el documental, ahora no con las FARC, sino con la FARC, el partido político. Y nada, me interesa mucho que hablemos de la película, de qué ha pasado estos años, de cómo la ven ustedes, cómo ven a sus compañeros. La película realmente yo la mostré en un barrio que se llama Los Chorros, en Cali, a algunos de los integrantes de ese momento del bloque Comandante Alfonso Cano, pero fue un pequeño comité con algunos con los cuales yo guardaba relación y la realidad es que fue una cosa, digamos, que se dio ahí y eso fue las únicas preguntas que generaron fue en ellos y fue una conversación muy íntima, entonces chévere que se esté dando en este espacio. Bueno, yo les cuento un poco mi trabajo y lo que se hace en Doco es como tomar las decisiones y de las películas que nosotros vamos a llevar pues en su momento a salas de cine cuando no existía la pandemia, pero además de eso como a varios lugares y tenemos como un ojo bien crítico porque toda la gente que nos sigue a nosotros es particularmente, y ayer revisé, el segmento de población que nos sigue a nosotros es gente de 23 a 34 años, ahí está como la mayor cantidad. Y hace un año yo llamé a Tomás y le dije, Tomás, yo quiero que la película esté con nosotros. Se tardó porque habían demasiadas películas, digamos, en cola, pero este año pasó lo de la pandemia, empezamos a estrenar online y un día yo dije, oiga, yo voy a volver a ver La Paz porque esa película se están llegando el 2 de octubre y yo estoy pensando que esa película podríamos estrenarla ese día. Y yo les cuento que cuando vi la película por segunda vez, yo no pude parar de llorar los últimos 15 minutos. Y en esos 15 minutos lo único que yo pensaba es, ¿qué pasó con ese momento donde todos teníamos tanta esperanza? ¿Qué pasó con esos momentos, con esas ilusiones? Y le dije a Tomás en ese momento, le dije, Tomás, esta película la tiene que conocer todo el mundo porque lo que nos parecía más importante es como entender qué había pasado durante estos 4 años, no solo en nosotros, sino en toda la gente que también tomó la decisión de estar, digamos, como del lado un poco de la paz, ¿no? Y ver cómo podemos construir en conjunto. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué ha pasado en estos 4 años para ustedes? ¿Cómo ha sido ese momento, digamos, de ustedes desde la vida? Que nos contaran qué ha sido venir a encontrarse acá con este lugar que a veces, y lo sabemos todo, ha sido muy duro, digamos, para ustedes. Cuéntenmelo. No sé quién quiere empezar. Bueno, pues si quieren, empiezo yo. Pues digamos que estos 4 años han sido un conjunto de emociones encontradas todas, muchas chocadas, pues que nos han generado, por lo menos a mí, hablo a título personal, pues enormes expectativas, pero sobre todo enormes incertidumbres. Digamos, así comenzó todo este proceso, expectativas e incertidumbres frente al futuro a título individual, porque aterrizamos nuevamente a nuestra vida familiar, a nuestra vida individual en el sentido de pensarnos cada una, en este caso, qué queremos hacer, ¿sí? Si efectivamente, por ejemplo, volvíamos
a nuestras carreras, íbamos a estudiar como hizo Isa, iba a continuar el proceso de formación, otras empezamos un proceso distinto. Yo, por ejemplo, estoy estudiando administración pública, no era lo que yo inicialmente pensaba estudiar, ya voy en 5º semestre, porque la realidad me cambió, incluso esa percepción, toda la realidad que viví, y hoy decidí estudiar eso, pero tiene que ver también con el encuentro con nuestras familias, que efectivamente yo creo que ha sido lo más bonito y lo más importante a título individual para cada una de nosotras. Pero ese encuentro con las familias pasa también por tomar decisiones frente a tener hijos o no, tomar decisiones frente a dónde vamos a vivir, es decir, una cantidad de decisiones que tuvimos aplazadas durante muchos años, porque nosotras habíamos decidido asumir otro tipo de vida en la que esas condiciones individuales y personales pasaron a un segundo plano. Y nuestra vida toda, incluso la cotidianidad, incluso qué hacíamos desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, hacía parte de un plan y estaba estructurado y estaba orientado. Hoy nos encontramos con una realidad completamente distinta, a pesar de que en el caso de nosotras, todas tres somos militantes del partido, todas tres somos activas, digamos, en la construcción del partido que estamos hoy con muchísimas dificultades intentando estructurar, pero a pesar, digamos, hay un momento en el que nos pasaba antes, y es que ese momento político, del ejercicio, del activismo, de la formación política, termina y llegamos a nuestras casas y tenemos que emprender esa otra gran lucha que es a veces pues muy difícil, porque a veces sentimos que llegamos tarde a muchas cosas, es decir, que las personas de nuestra edad hoy ya tienen un montón de cosas claras, concretas, avanzadas en su vida, y nosotras las estamos empezando, o llevamos mitad, o estamos hasta ahora pensando cómo hacerlas. Es decir, eso ha generado definitivamente un choque emocional, creo que para todas y para todos. Seguramente ha sido lo más difícil, además del tema de seguridad, lo más difícil de ese proceso de reincorporación. Y creo que este año ha sido un ir y venir de muchas cosas, ¿no? Salimos de los CTCR, estamos en ese proceso, digamos, muy colectivo, muy para ya adentrarnos a un poco resolver, y lo más complicado de esto es que como la reincorporación se ha individualizado de manera tan, digamos, tan contraria a lo que está planteado en el acuerdo de paz, pues ese salir a resolver la vida muchas veces es cada quien resuelva, cada quien decida, cada quien, y eso definitivamente siento que es algo para lo que ninguno y ninguna de nosotros estaba preparada del todo, ¿sí? Siempre aspiramos, soñamos y por eso luchamos aún, y es que el ejercicio, la esencia colectiva de nuestra organización no se perdiera, precisamente para que no fuera esto un golpe y un proceso tan duro. Pero bueno, en eso estamos, digamos que a título individual eso ha sido estos 4 años, ya hoy un poco con cosas mucho más claras del momento que salimos o que llegamos más bien a las zonas veredales, pero sí debo decir que ya en cuanto al aspecto político, a la reincorporación política colectiva y al partido, a la consolidación de la fuerza partidaria que firmó el acuerdo de paz, sí ha sido mucho más difícil, ¿no? No solamente, sobre todo, bueno, por los temas de seguridad. Nosotros hoy, de hecho, nos encontramos con Antonia en Villavicencio acompañando ya los actos de despedida de los 2 camaradas recientemente asesinados en este departamento. Estamos en una situación muy difícil de luto, pues casi que permanente, pero sobre todo estamos ya en un momento en que estamos diciendo, creo que el universo de la familia reincorporada no podemos seguir soportando el enterrar cada día a nuestros compañeros, en despedir a nuestros compañeros de esta manera, sin hacer nada, y hoy estamos ya, que seguramente lo previmos en algún momento, en el marco de la lucha por la implementación, pero que no fuese ese el motivo, y es que nos vamos a ir a movilización, y es que nos tenemos que ir a acciones de hecho, porque definitivamente debemos exigirle no solamente al Estado, sino a la sociedad en su conjunto, que efectivamente
llame la atención y atienda las necesidades de seguridad, no solo de quienes firmamos el acuerdo de paz, sino pues todos los que en este país somos vulnerables, como líderes y lideresas sociales, etcétera. Entonces, este año, estos 4 años en ese tema, creo que han sido no solamente la mayor frustración, sino el mayor dolor, ¿sí?, que nos ha causado desde que hicimos el proceso de dejación de armas. Creo que eso ha sido lo más difícil, tener que despedirnos de nuestros compañeros de esa manera y sobre todo, pues, no lograr a partir de la fuerza, porque así seguramente se logra a partir de la fuerza movilizadora, del respaldo de la sociedad colombiana en su conjunto, no lograr que este gobierno responda de manera acertada y cumpla lo pactado de manera integral en este tema de seguridad. Entonces, eso ha sido seguramente lo más difícil en ese aspecto, digamos, lo he mencionado en lo individual, lo más difícil y lo mejor, y en lo colectivo, lo más difícil, pero seguramente también dentro de los aspectos positivos del aprendizaje en estos 4 años, es que efectivamente como colectivo y también como personas hemos tenido unos aprendizajes enormes, un poco abruptos, un poco rápidos, un poco urgentes, por tener que salirle al paso a tantas cosas y situaciones. Y es que hemos aprendido mucho frente al tema de la institucionalidad, frente al tema finalmente de la legalidad y cómo es hacer política en la legalidad, que definitivamente no es una cosa ni sencilla, por supuesto, pero tampoco tan transparente y bonita, seguramente como en algún momento lo pensamos. Pero finalmente esos aprendizajes han sido muy importantes y creo que a futuro van a dar resultados muy positivos para nosotros como colectivo. Y Isabela, me gustaría que me contaras un poco, después de todo lo que nos dice Manuela, que es como muy, muy revelador, que digamos que en el encuentro con la gente, digamos que supuestamente estábamos del otro lado, por decirlo de alguna manera, pero bueno, cuando llegaron acá en estos 4 años, a mí me gustaría que nos contaras de pronto algunas experiencias que te hayan permitido también seguir en este camino, porque seguir en este camino también es una convicción, o sea, seguir apostándole a la paz, pero ha habido como experiencias o cosas que digas, ah, sí, esto sí vale la pena porque este niño, no sé, tú sabrás mucho más que yo, pero como que nos pudieras contar también un poco el acercamiento a la sociedad civil, ¿cómo ha sido? Sí, yo estaba, mientras hablaba Manuela, estaba pensando justamente en ese elemento, pero yo quiero remitirme a esa época del 2016, como en la época de la conferencia, la época del plebiscito, porque creo que fue una época sumamente clave, como de un nivel muy alto de expectativas, o sea, de mucho susto, obvio, porque pues nosotros tantos años, o sea, ahí en las FARC había camaradas que llevaban más de 3 décadas, 4 décadas en armas, entonces salir a la vida civil pues era como, generaba muchísimos temores, pero a la vez estábamos como muy esperanzados a sabiendas de que, pues de que el acuerdo estaba firmado, pero que nos quedaba mucho camino por recorrer. Claro, no nos imaginábamos que con tantos obstáculos y con tanta, pues, dolor de por medio, pero yo siento que habían muchas expectativas cuando se habló del plebiscito, justamente son esas movilizaciones, sobre todo de los jóvenes, de los que hablábamos antes de empezar el envío, los que nos llenaron como de fuerza. Nosotros estábamos en el mismo campamento con Antonia. Y recuerdo que pues cuando se habló del plebiscito todo el mundo queda como en un colapso, como qué vamos a hacer, no queremos retornar a las armas, nosotros le vamos a apostar a la paz, o sea, lo de la conferencia fue también muy impactante, y sin embargo cuando empezaron a darse esas movilizaciones y la sociedad, repito, muy joven, empezó a reclamar y a decir, no, es que vamos para adelante y el acuerdo va o va, este país merece la paz y independientemente de un plebiscito además, pues unilateral. Entonces, pues creo que eso a nosotros nos hizo recobrar como también la fuerza y por fortuna pues eso siguió adelante. Ya el 2017 fue la época de la más grande de la pedagogía de paz, que ahí nosotras 3 con Manuela y Antonia tuvimos la posibilidad en distintas regiones de estar en esos espacios que se llamaron ejercicios de pedagogía de paz. Entonces, creo que la primera fue con Antonia aquí en Bogotá. La primera vez que salimos después de muchos años fue venir aquí a una universidad en Teusaquillo
Entonces eso, por supuesto, pues le genera a uno susto también, pero fue bellísimo, o sea, llegar y ver el auditorio lleno. Estuvimos ese mismo día en la Universidad Javeriana y había una fila inmensa para hablar, no porque nos escucharan a nosotras, sino porque era la voz de las FARC en Bogotá, o sea, en el centro de Bogotá, pues también atravesado por un montón de años en el que a la gente le han venido marcando y marcando que las FARC son terroristas, que las FARC éramos narcotraficantes, que éramos violentos, o sea, lo peor desde los medios de comunicación, y pues que la gente hiciera fila para vernos, para escuchar a las FARC, era muy importante, creo que fue como una emoción común, y así empezaron a darse muchos ejercicios. Entonces, ha sido 4 años de muchos duelos, de mucho dolor, también de estrellarnos contra el piso de decepción en decepción, o más bien como asumiendo que evidentemente el gobierno no tiene voluntad de cumplir y que nos toca es peleárnoslo, pues a partir de la movilización social y de la lucha de la que estaba hablando Manuela. Pero también ha sido, eso hay que reconocerlo, pues ha sido el proceso de tejer muchos puentes con gentes, con personas, con sectores con los que posiblemente durante la guerra era supremamente difícil o imposible poder dialogar. Entonces yo ya para aterrizarlo a la pregunta, creo que ha sido muy bello, por ejemplo, poder compartir con población de toda índole, pero creo que en esos espacios de reconciliación con las mamás de los soldados, con las víctimas, o sea, es muy fuerte porque a veces llegan también unas posiciones muy duras, uno entiende los dolores que todos tenemos, pero ver esos procesos creo que eso alimenta mucho como la energía de seguir en eso, o sea, definitivamente esta decisión nuestra es irrevocable y eso da mucha esperanza, ver a la gente en los espacios territoriales sabiendo que no les están dando o que no nos están dando recursos suficientes o que hay un montón de trabas en medio de esa legalidad para los proyectos productivos y la gente haciéndole en comunitario, luchándola, construyendo, o sea, creo que ese espíritu también del colectivo que a todas nos pasa, tenemos que ir a los espacios territoriales para como otra vez revitalizarnos. Es muy importante, en Bogotá hemos un poco replicado eso con lo que es la asociación ANA, es como nuestra agrupación en Bogotá y eso pues también nos ha apoyado mucho para continuar adelante. Y por supuesto, y ya para terminar, pues creo que todo este tema de pensarnos una propuesta para la infancia, pues a partir también de todos los niños que han venido naciendo, de toda esa infancia, los niños, las niñas, como llegar a los espacios y decir que hay una cantidad de familias que se la están jugando también por la paz, que están trabajando en medio de ver a nuestros camaradas también pues morir en estas situaciones tan lamentables ante la impunidad también del gobierno, pero creo que eso fundamentalmente y por supuesto también aterrizaba que hemos logrado pues aquí en lo personal también pues ponerle todo el corazón a continuar adelante, o sea, estamos totalmente decididos pues a mantenernos en esta apuesta por la lucha por la implementación. Sí, yo quisiera preguntarle a Antonia cómo ha cambiado, digamos, ella. O sea, yo me acuerdo cuando fue el voto que votamos por el sí o por el no, yo creo que duré 2 semanas que yo lloraba y a mí en la oficina me decían no le hablen porque ella está como súper triste y yo no entendía nada. Yo me acuerdo que yo fui a la votación con mi mamá nunca vota y ese día dijo yo voy a votar. Yo sí quiero un mejor futuro para este país y eso a mí me conmovió mucho y yo llegué allá y yo dije, mami, va a ganar el no. Ay, no, usted sí que es boba, pero al final yo lloraba y lloraba y yo decía, yo siento que yo después de eso maduré también, ¿no? Sentí como que el mundo no es como uno cree que se lo imagina, ¿no? Que es una palomita blanca o que si uno vota un sí, no, todo va a estar bien. O sea, creo que se me quitó como una cosa de ingenuidad. Antonia, ¿cómo has cambiado tú también en estos 4 años? ¿Cuáles han sido como los aprendizajes de pronto desde ese lugar también para ti? Bueno, yo creo que para todos ha sido completamente difícil. Digo para todos, digo Colombia, para aquellas personas que comprendieron desde un comienzo en qué consistía apostarle a la construcción de la paz y que votaron sí en ese plebiscito, como también para aquellas personas que se dieron cuenta
de que fallaron al votar por el no, porque estuvieron tal vez engañadas por ignorancia, y para nosotros como exguerrilleros que estábamos en armas ha sido supremamente complejo, partiendo por un hecho tan sencillo y cotidiano, y es que nosotros, más que un partido en armas, éramos también una comunidad. Nosotros éramos una comunidad, éramos la comunidad fariana, y al decir una comunidad me refiero a que teníamos una normatividad que nos regía, pero que compartíamos y que llevábamos a cabo como colectivo. Vivíamos en un colectivo en el que era imposible sentir soledad o estar solos. Bueno, sí, tendríamos nuestros momentos difíciles, de tristeza, de cansancio, pero siempre teníamos al colectivo allí, siempre teníamos a nuestras compañeras y nuestros compañeros pendientes de, por decirlo de alguna forma, nuestra situación emocional. Entonces, digamos que en esa comunidad fariana jamás sentíamos esa soledad que se siente en la sociedad civil y que es difícil de sobrellevar. Yo soy una de las mujeres que entró a la guerrilla siendo de la ciudad, yo soy de Bogotá. Es decir, digo esto porque ya tenía algo de acoplamiento a cómo es la vida en una ciudad, y más en una ciudad como Bogotá de clima frío, que considero que clima frío vuelve a las personas absolutamente más cerradas y más, ¿cierto? Como que pareciera que el frío nos hace encerrarnos en nosotros mismos y no compartir con nadie. Pero entonces yo digo eso porque a mí, este tiempo en el que regresé de estos 4 años, a mí me ha dado muy duro. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque muchos compañeros no tienen esa fortuna que tengo yo, y es que yo encontré a mi familia, y encontré a mi familia completa. De cuando yo me fui y regresé y estaban todos, es decir, no se me ha muerto ningún, mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano. Mi núcleo familiar se mantenía, y antes me sorprendieron con el gran regalo que es mi sobrina. Pero muchos de nuestros compañeros, esta es la hora que no han encontrado a su familia, porque fueron muchos años en la guerrilla, o muchos cuando lograron encontrar a su familia, encontraron a la mamá muerta, se había muerto hacía años, o su papá lo habían matado hace años, su hermano, en una infinidad de problemáticas que tenemos todos, que tiene toda la gente. Y llegar a la ciudad, aún teniendo a mi familia, que eso es algo muy reconfortante para nosotros, yo he sentido momentos de soledad inmensos, ¿sí? De esa soledad que es el que yo sé que no sentí cuando estaba en esa comunidad fariana. Y si yo que digo que tengo mi familia y tuve esa antes de irme para el monte, estuve en la ciudad, yo pienso en mis compañeros y compañeras que no estuvieron en una ciudad, que estuvieron en el campo todo el tiempo, o que llevaban muchos años en la guerrilla. ¿Cómo será tan difícil encontrar ese ambiente como tan frío y a veces como tan de indiferencia que tiene la gente? Y más hacia una situación tan histórica e importante para nuestro país, que es la firma de los acuerdos. Es que esa firma de los acuerdos es algo histórico y es algo inmenso que se da para la historia de Colombia. Mucha gente no lo comprende, ¿no? Eso pues también, digamos, es tarea de nosotros el poder hacerlo en eso que llamamos la pedagogía de paz. Sí hemos pasado unas crisis tremendas, pero siempre sabemos que después de una crisis vienen cosas buenas. Pienso que en estos 4 años, la pregunta que me hacías inicialmente de cómo he crecido, qué cosas han cambiado, son muchísimas. He logrado, pienso que, bueno, sigo como mis compañeras, como Manuel y Isabela, somos militantes del partido, seguimos militando en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Tenemos esa convicción desde que ingresamos a las filas, porque nunca ingresamos obligadas, sino fue consciente, fue una decisión que tomamos nosotras mismas, autónomas. Esa convicción se mantiene y es muchísimo más fuerte. Y en momentos tan difíciles como en el que estamos en este momento, en que nos han asesinado a tantos compañeros, sí hay que confesar que uno siente tristezas profundas, un dolor grandísimo, y como que uno no encuentra, uno rebusca. Yo debo decirlo, por ejemplo, con los compañeros que nos asesinaron esta semana, uno busca y dice, pero mierda, ¿pero qué pasa? O sea, es terrible porque son camaradas que le están apostando, que están en territorio, que están construyendo con las comunidades, que están llevando a cabo los proyectos productivos, que están dando propuestas nuevas para acabar con el hambre en el campo, y pasa esto, ¿sí? Y yo digo, ¿y dónde está toda esta gente que en el plebiscito salió? Porque sí, efectivamente, que como decía Isabel y Manuela, en el plebiscito, yo me acuerdo que fue un temor que sentimos porque la gente de una vez dijo, nos van a bombardear,
porque cuando los diálogos de San Vicente con Pastrana, cuando Pastrana se levanta de los diálogos y dice se acabaron los diálogos, a medianoche estaban bombardeando toda el área donde fueron los diálogos. Entonces la gente, yo recuerdo ver la cara de susto en la unidad en la que yo estaba de muchos camaradas y empezamos a recoger los equipos y las casas porque dijimos nos van a bombardear, o sea, se viene el bombardeo encima. Sin embargo, mantuvimos la calma y dijimos, no, esperen, no, esto no es como en ese tiempo, acá es diferente, el proceso tiene que salir. Y cuando comenzamos a ver todas estas transmisiones y estos videos, noticias que nos daban de cómo la gente se volcó a las calles, el campamento por la paz que se dio en la Plaza de Bolívar, y cómo la gente reclamaba, no, eso a uno le emocionó mucho, lo llenó de mucha emoción y dijimos, no, esto sale porque sale. Entonces, concluyendo, pienso que sí, realmente tendremos aún muchos momentos más difíciles, que eso es algo que también tenemos que tener claro. Siempre que estuvimos en el proceso de diálogo, nuestros camaradas de la dirección siempre nos transmitieron, digamos, como esa fortaleza y esa confianza en que eso iba para adelante, pero también siempre estuvo presente que esto no iba a ser fácil. O sea, nosotros el dejar las armas no significaba que habíamos hecho la revolución, que habíamos logrado la justicia social que son nuestros objetivos, sino que la lucha continuaba sin armas, pero la lucha seguía, o sea, el combate sigue y es una cosa tremenda. Así como en la guerra tuvimos muchas pérdidas, somos conscientes de que esa construcción de paz, que no es de 4 años, ni de 5, ni de 10 años, tendrá muchísimas más tristezas para el pueblo colombiano y para la comunidad fariana. Es triste decirlo, pero sabemos que muchos de los que hablamos en estos eventos, que participamos en las comunidades, corremos el grave riesgo y grandísimo riesgo de que la otra semana nos maten, porque es que así está la situación, el gobierno no nos brinda garantías. Uno escucha a los camaradas cuando hablamos en esta situación que estamos actualmente, que decía Manuela, y habla uno con los compañeros, y uno sabe que son compañeras y compañeros que tienen la fuerza, que son líderes en sus territorios y son cuadros y representan comunidades, pero uno los mira con angustia. Uno no puede evitar sentir angustia. Siente una esperanza de que, sí, hombre, acá tenemos mucho material y mucha riqueza para salir adelante, pero uno no deja de sentir esa angustia de que al que mataron ayer, hace 15 días estaba hablando conmigo y estaba diciendo, esto está caliente, no tenemos garantías de seguridad, y ayer ya nos estaban diciendo que lo mataron. Entonces es muy duro. Sí, digamos que en ese sentido, yo hablando ahora ya con Tomás, digamos, de la película, a mí lo que me parece es, en ese momento salieron películas, pero eran películas que uno sentía como mucho más periodísticas, ¿no? O sea, era como, y yo me acuerdo que inauguraron el Festival de Cine de Cartagena y estaba Santos y esto era así como, pues, como que uno decía, wow, acá las cosas van a cambiar, pero con Tomás, por el hecho también de que él tuvo que guardar mucho tiempo la película porque mucha gente antes le dijo que no quería, que la película ya no la iban a poner porque ya el tiempo había pasado y las cosas eran otras. Yo le pregunto a Tomás, pues, ¿en qué momento sentiste tú que querías hacer esta película? Porque yo lo que creo ahora, y oyendo a Antonia, Isabela y a Manuela, y sabiendo todo lo que está pasando en el país, es que desde nuestro lugar nosotros sí podemos construir, y era algo que yo les decía, o sea, podemos volver a poner el tema en la conversación a gente que de pronto está pensando en este momento en otras cosas, que piensan que es que el tema ya fue, que de pronto no se han visibilizado todas las cosas que están pasando ahora, pero yo lo que siento, digamos, ahora con la película es como podemos volver a poner el tema de conversación en algún lugar, que no siga pasando eso, que haya protección. Tomás, ¿qué pensaste tú cuando empezaste a hacer la película hace 4 años? ¿Cuántos años tienes tú ahora? Eres muy joven. Sí, eso fue hace 4 años, tenía 25. 25 años. De hecho, me acuerdo que cuando yo llegué al campamento una semana antes de mi cumpleaños de 25. Entonces allá digamos, pasé ese cumpleaños y ya, digámoslo, viéndolo 5 años después, me hago la pregunta, me la sigo haciendo, ¿por qué hice esta película y por qué mostrarla ahorita, cierto? Creo que lo que la película muestra, y en eso, digamos que fue una de mis intenciones, es que yo lo que quería realmente era sentarme con, digámoslo así, la tropa raza de las FARC. Creía que en ese momento yo sabía que había una película muy política que se estaba haciendo por un lado, donde pues habían entrevistas frontales de comandantes. Esos son unos archivos que son importantes, pero son distintos. Este era un archivo que de verdad quería sentarse, observar,
conversar, pero con las tropas, porque nadie se estaba preocupando mucho por los muchachos, digámoslo así, que no eran de la comandancia, y La Habana también tomó, digámoslo, pues yo lo veo así, unos ritmos muy viciosos de la paz, la paz, la paz, la paz de ciertos sectores políticos que yo creo hoy en día fue un error y no se supo comunicar. Entonces, sí, como que yo creo que fue una apuesta muy distinta por decir, venga, no hablemos de política, sentémonos a hablar de otras cosas que también pasan acá. Quiero hablar de la familia, de lo que ustedes estaban hablando ahorita. En la película se veía que había muchos de ellos que se iban a quedar solos, porque la única familia que tenían, como ellos los llaman en la película, es mi única familia, es las FARC. Una de ellas lo dice, eso es muy claro, para ella la soledad iba a ser una cosa muy dura y ella entendía la transición política, entendía que eso tenía que hacerse, pero pese a eso su soledad y su miedo a la soledad era tan fuerte que yo creo que ella hubiera de pronto preferido quedarse en armas, ¿cierto? Ese personaje de la película, estoy hablando de uno de ellos. Ellos sí tenían mucho miedo de perder lo que para ellos era la familia fariana, en la cual hay veces se transponen ciertas cosas, ¿no? En ese campamento donde yo estuve, estaba una comandante que se llama Mireya Andrade, y por otro lado había Pacho Quinto, y Walter, y muchas veces ellos tomaban esas figuras de paternas y maternas, ¿no? Y para mucha gente eran papá y mamá de ciertas formas y los aconsejaban en temas que una papá y una mamá aconseja a sus hijos, pero en temas que son de índole, oiga, estoy sufriendo porque me rompió en el corazón y estoy despechado, ¿qué hago? ¿Sí? Ese tipo de cosas. Y yo iba a entender ese tipo de cosas más que la parte política, porque la parte política me parece que ya hay muchos documentales que la retrataron muy bien. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ustedes tres que tuvieron la oportunidad de ver la película de Tomás, ¿hay algo que les gustaría resaltar de la película o contarle? Yo sé que también igual han visto, como nos decías, Antonio, han visto varias películas que han hecho. O sea, ¿qué sintieron cuando la vieron en este momento? O sea, ¿el mismo orden? Todas organizadas. Pues no, para mí fue bastante duro, debo decirlo, ver la película. Yo, pues, igual que Antonia e Isabela, soy del antiguo bloque oriental. Somos las tres de la red urbana, es decir, ingresamos en Bogotá. Yo no conocía ningún otro bloque, pero cuando estuve en La Habana, me delegaron para una tarea del partido, una tarea organizativa que todavía la ejerzo, y eso me implicó que cuando llegábamos de La Habana, yo me tuve que trasladar al Cauca y yo hice mi proceso de reincorporación en el ETCR de La Elvira, donde se desarrolló la película. Entonces, todas las personas que salen en la película las conocí, conviví con ellas, estuve en ese mismo campamento. Después, cuando llegamos ya de La Habana, ya firmado cuando salimos del Colón, nos montaron en un avión hasta Cali, ahí en un helicóptero y ¡prum! Aterricé en La Elvira. Y por supuesto, la película me genera, por eso esas imágenes me generan mucho impacto, porque revivo conversaciones que tuve con esas mismas personas al llegar de La Habana, digamos que ya se había firmado, que ya había cosas mucho más claras, que ya íbamos, pero revivo cosas pues muy bonitas con las compañeras, varias de las que salen allí, que aún somos amigas, pero también cosas muy, muy duras. Y esta mañana comentábamos con Antonia, hay un compañero allí que se llama Juan Villao, que sale en una escena de la película contando las expectativas que a él le genera esto. Él es un joven, bastante joven, muy soñador, con mucha formación, con muchas aspiraciones y sobre todo con mucho compromiso. Así como era comprometido en la guerra, cuando cambiamos el chip y dijimos, efectivamente nos vamos es por la paz, así mismo se comprometió y él lo expresa en la película. O sea, no, en algún momento nos imaginábamos esto y la escena es muy dura porque ellos cuentan que no solamente no se imaginaban llegar a la paz, sino que no se imaginaban vivos tras 1, 2, 3 años en la guerrilla. Es decir, que ingresaron y desde que ingresaron estaban convencidos de que allí se iban a morir. Incluso algunos cuentan que se han puesto fechas. Yo de tal año no paso, porque llegó un momento de la guerra tan cruda y sobre todo tan asimétrica, tan desigual,
que seguramente todos lo pensamos en algún momento, y todas, de aquí no vamos a salir vivos. Pero sin embargo, esa era la convicción, y sin embargo, hasta el último momento, allí estuvimos. Y me genera mucho conflicto, pues, la historia de Juan, porque cuando llegamos de La Habana nos hicimos buenos amigos y tuvimos que trabajar juntos porque él también trabajaba en el tema organizativo, allí local. Un hombre incansable, muy inteligente y muy ávido de conocimiento, o sea, de esas personas que exprimen a todas las demás con las que hablan y se relacionan para conocer y aprender. Y efectivamente me duele, aunque muchos otros son muy valiosos de los que conocí allí, porque el año pasado casi lo matan. Él fue una de las víctimas de los diferentes atentados que han sufrido, la mayoría que han muerto. Él sobrevivió, pero quedó muy mal, de los compañeros de la Elvira, porque además fue uno de los últimos que se quedó. Digamos, ese espacio territorial por su ubicación, recordemos que queda en la puerta del Naya, que hay un montón de conflictos atravesados, grupos de distintos, etcétera. Es decir, un escenario tan complejo, tan conflictivo, pues hizo que la mayoría de nosotros, algunos desde muy rápido salimos por las tareas políticas, por las tareas del partido, otros porque se fueron con sus familias, otros, bueno, etcétera, pero unos muy pocos se quedaron, y se quedaron para generar alrededor de esa comunidad unos procesos, como decía Antonia, líderes comunitarios con procesos, con trabajo, con proyectos productivos. Y ellos, junto con otro compañero que era odontólogo, se llamaba Freddy, montaron una panadería en la recepción del ETCR, y vivían de eso, pero a partir de eso hacían su trabajo político para sostener ellos y sus familias. A Freddy lo mataron. Llegaron a la casa donde vivía con su compañera y su bebé y lo mataron. Y a Villao a la semana lo intentaron matar. Sobrevivió de milagro. Pero ambos jóvenes comprometidos que estaban allí en el ETCR no solo por sobrevivir, sino haciendo el trabajo político al que nos comprometimos, eso definitivamente es muy doloroso. Pero además, porque debo decirlo, es difícil, es muy complejo decirlo, pero es así, hay otras personas que aparecen en la película que nos abandonaron y renunciaron al proceso, y tenían responsabilidades serias con esos muchachos que estaban allí. Eso que estaba diciendo Tomás ahorita, frente a ese espíritu, esa, no sé, relación paternalista, de cuidado, de respaldo, de apoyo que se sentía, eso lo traicionaron y renunciaron al proceso y nos abandonaron, además haciéndole mucho daño al proceso a esos mismos muchachos con los que estaban comprometidos, y eso definitivamente es algo que la película me transmitió, o sea, que me chocó bastante, que me llamó mucho la atención por eso, y que definitivamente me trajo inmediatamente unas frases que yo pensé que nunca se iban a hacer realidad, o por lo menos no tan rápido, y es de mujeres excombatientes de otras insurgencias y de otras latitudes. Nosotros hicimos en La Habana con la Subcomisión de Género un evento de mujeres insurgentas de todo el mundo. Y fueron mujeres de insurgencias incluso de países que no sabíamos que existían, ni mucho menos que tenían insurgencias, con las que, por supuesto, tenemos idiomas, costumbres completamente distintos. Y digamos que en esa realidad también, que las conversaciones de las mujeres, hay que decirlo, son mucho más profundas que las de los hombres, porque nosotras no nos detenemos solamente al ejercicio político, sino que también profundizamos en el sentimiento y en el de estar como seres humanos. Y en esas conversaciones que tuvimos con ellas, todas, en todos los idiomas posibles, con las traducciones que nos daban, nos decían: prepárense para momentos muy difíciles. Prepárense para que en ese proceso, no solamente para que el Estado no cumpla, esa es una realidad estructural, si se quiere, el proceso de paz, la implementación, hay que ganársela. Así como ganamos el acuerdo, que es un logro para el pueblo colombiano y para ustedes como organización, la paz también hay que ganársela, y eso implica lucha, sacrificio. Pero en el marco de esa lucha y sacrificio, prepárense para que haya gente de sus mismas entrañas que los abandonen y que les hagan daño. Y eso para mí era lo más impensable. Eso para mí era yo no lo podía creer. O sea, yo miraba a mi alrededor, y si yo hubiese estado en ese campamento hace 4 años cuando se grabó la película,
a mi alrededor me era imposible. Pero ha pasado y sigue pasando. Y entonces eso definitivamente que ha roto, digamos, muchas cosas del colectivo, pero también en lo personal y genera muchos dolores, fue, creo yo, lo resalto a través de la vida y de lo que es Juan Villao como persona y como compañero, es para mí lo más difícil que me transmitió la película. Gracias, Manuela. Ahora sí, en orden. Isabela. Bueno, pues obviamente yo me recojo en muchos de los elementos que menciona Manuela, aunque yo no estuve muy de cerca en la Elvira, creo que fui una vez a una reunión y ya, pero hay una condición a la que me inspira ver la película y tiene que ver con precisamente ese relacionamiento que teníamos nosotros los farianos, las farianas. Y es que ya lo habían mencionado las compañeras en sus intervenciones y es la familia fariana. O sea, puede haber gente en La Guajira que uno jamás ha visto o no vio durante la época que estuvimos en armas o en estos 4 años, pero seguramente si uno se los encuentra en algún momento, en algún espacio y sabe que provienen de las FARC, hay una relación ahí, hay un vínculo desde esa familiaridad fariana. Entonces, cada vez que uno ve cualquier tipo de, así sea una noticia y ve las FARC, uno siente que es como su familia, su segunda familia, y en el caso de esta película, pues obviamente hay gente que yo conozco, también en la Elvira pues estaba Alexandra, la holandesa, con la que pues tengo un nivel de amistad muy alto, pero pues también, o sea, allí hay como, fue como la melancolía, la nostalgia de ver, por supuesto, también el tema del campamento, de la gente, o sea, fue como remover todos esos recuerdos que uno tiene, por supuesto, no es que estemos pensando en retornar, pero pues fueron varios años estando en ese contexto, compartiendo con la gente en ese colectivo, en lo cotidiano, en lo humano, entonces muchas cosas la película como que remueve. Esa fue como mi sensación al ver la película y pues también obviamente hice la reflexión frente a todo lo que ha pasado. Mucha agua ha cruzado por debajo de este puente, mucha gente ya no está por distintas razones, pero creo que pues hay como allí sobre todo unas memorias muy importantes en este producto audiovisual, o sea, es definitivamente el recordar, el mantener ahí una narración de lo que estaba sucediendo en ese momento y pues creo que es bastante valioso lo que ha logrado el director con esta pieza audiovisual. Y ahora, Antonia. Bueno, sí, creo que todos tenemos conexiones, vuelvo y remito también a lo que todas hemos dicho y es a lo de la familia fariana, la comunidad fariana. Tenemos conexiones muchísimas. Cada una de mis compañeras que habló conoció a alguien, estuvo allí. Yo también ahí está una compañera, que yo me sorprendí de verla allí, y es una compañera que estoy compartiendo ahorita otro espacio con ella en el estudio, estamos estudiando las dos, y en el video aparece, es decir, yo no la tenía muy ubicada ella de qué TC era en concreto, y viendo la película me di cuenta que ella estaba allá. De hecho, yo le escribí, pues riéndome, que estaba viéndola por ahí bailando, pero ella sale bailando en una de las escenas que hay una fiesta en la película. Pienso que el gran tesoro, la gran riqueza que tiene una película, y más, en especial esta película, es que reproduce y evidencia un momento que es repetible en todos en ese momento era exactamente igual en todas las regiones del país. Entonces, digamos, esa escena en la que están hablando las dos muchachas, cuando una le pregunta a la otra que si tiene socio, y ella le dice que no, que porque ella como la movieron de frente, sí, que están las dos sentadas allí, una escena exactamente igual en todas las unidades. O sea, para esos días, los diálogos entre la guerrillera, mujeres y hombres, eran esos mismos diálogos, la expectativa, qué iba a pasar con las familias, ese temor que existía de si nos íbamos a separar y no nos íbamos a volver a ver.
en alguna de las escenas de la película alguna camarada dice, o es una mujer, un hombre dice, ¿será que sí vamos a quedar de vecinos viviendo juntos y traemos a nuestras familias, ¿cierto? Y uno ahorita ve lo que se han convertido esas zonas veredales, que ahora son ETCRs, espacios territoriales, y se da cuenta que en muchos lugares esa fuerza que mantiene unida esa comunidad fariana persiste, y están esas comunidades a pesar de tanta problemática y tanta cosa, pero están, uno llega a un espacio territorial y se da cuenta y siente el ambiente. Que era otra cosa que quería decir, y es que esa comunidad fariana y esa familia fariana, uno se identifica en cualquier parte, uno identifica quién es fariano y quién estuvo en la guerrilla. Por nuestros dichos, nosotros tenemos palabras que solamente nosotros usamos, es una jerga fariana, tenemos gestos, tenemos ideas, nombres que le damos a las cosas, la forma en que entendemos la cotidianidad, como es lo del baño, como de ser prácticos en la vida, de no enredarnos. Uno identifica, puede que yo esté en un evento y me encuentro con una compañera, un compañero que fue de las FARC, pero que nunca nos vimos, pero yo lo reconozco. Cuando lo veo caminando, cuando lo escucho hablar, cuando estamos comiendo, sé que él fue fariano. Por eso también me he encontrado en espacios, esto no es muy común que pase, pero me he encontrado en espacios en algunos farianas, guerrilleras. Y uno como que se queda mirando y uno dice, pero guerrillero, y uno empieza a preguntar, pero usted qué bloque era o qué unidad era, y uno se da cuenta, no tengo que decir que sea mucho, pero sí me sucedió con dos muchachas en alguna ocasión en algún espacio, que se presentaban a todo mundo y se decían que habían sido guerrilleras, y cuando yo llegué a ese espacio me dijeron, entonces usted debe conocer a estas dos muchachas porque ellas también fueron, y yo, ¿quiénes? Cuando me las presentan, ellas sí ya no empezaron a decirme tanto que eran guerrilleras ni nada, y en el diálogo que tuvimos, yo me di cuenta que no eran guerrilleras, ellas estaban diciendo mentiras, bueno, no sé por qué, algún beneficio recibían por decir que eran guerrilleras, pero lo estaban diciendo. Bueno, en fin, yo creo que la película lo que hace es dejarnos, porque es lo importante de la película es que es un archivo, es un registro que queda, ¿no? De un momento, y que sobre ese registro podemos nosotros volver y decir y caen en cuenta, bueno, desde diferentes focos se puede hacer un reanálisis de ese registro, ¿no? Por ejemplo, lo que Manuela nos hablaba es todo un análisis, un registro de esas personas que en ese video salen y en esa película salen, qué ha pasado hasta hoy y qué nos evidencian las situaciones y todo lo que ha girado en torno a ellos. Y es triste, pero está ahí plasmado. Quienes nos abandonaron, porque por sus razones personales decidieron irse y no asumieron este compromiso colectivo, el proceso de paz, a quienes nos asesinaron, como el compañero que asesinaron, que tenía la panadería, quienes son unos líderes y unos cuadros y se mantienen. Sí, nos evidencia esa película que es de determinado momento, determinado tiempo, determinado año, pero que además giraba en torno a un evento tan importante como era la firma de los acuerdos, nos permite hacer una reflexión de qué pasó desde ese punto a este punto, en torno a todos, a la base guerrillera, a la comandancia, a nuestro partido, a la sociedad civil en general, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con ese proceso de paz y qué ha pasado con la gente? Antonia, muchas gracias. Yo estaba esperando también acá si hubiera preguntas como de toda la gente que nos acompañó, pero parece que no. Hay como unas frases súper lindas que nos deja todo el mundo de resistencia por la paz, por el cine. Gracias de verdad por esta increíble resistencia, tremendo. Gracias por armar esta charla. Entonces, pues como súper lindo también que este mensaje finalmente, Tomás, pueda llegar a otra gente, ¿no? Desde otro lugar y entiendan, digamos, de lo que estamos hablando. Yo no sé, Tomás, si quieres cerrar de pronto la charla contándole a todo el mundo por qué deberían ver la paz, ¿sí? Y no, pues yo realmente quiero como agradecerles a ustedes que estén acá con nosotros. Para Doco es en serio un honor tenerlas acá. Esperamos que la película por lo menos pueda mover unas cosas que tenga la gente por allá de pronto dormidas, o que vuelva a poner el tema en serio y que pueda pues como servir para que las cosas paren, ¿no? Para que de pronto haya un poquito de fuerza y las cosas paren. Esperemos que eso pase. Y no sé, Tomás, si quieres
sigues tú. Consu, sí, no. Iba a hablar muy rápido sobre algo que dijo Manuela, que para mí todavía hoy en día es un enigma, lo seguirá siendo, y es porque esa persona pues paternal de la cual todos sabemos y hablamos, de ese campamento, que en ese momento, digamos, parecía estar muy convencido, sinceramente convencido, en sus charlas y en sus diálogos tenía convencida a su tropa de que pues la transición era el camino, y quería además personalmente ser entrenador de fútbol, porque ese es su sueño último en la vida. Eso se entiende también en la película. ¿Por qué abandonó el proceso? Eso para mí es un enigma muy grande. Obviamente eso tiene muchas respuestas muy complejas que no tenemos el tiempo ni de explorar, pero sí decir sobre eso que pues la verdad es que él sí quería ser era entrenador de fútbol. Sobre la parte del diccionario fariano, eso fue una cosa de un trabajo que se hizo en la película, pero pues no llegó al corte final. Es algo que me gustaría entregarles también, esas imágenes. Nos pusimos de verdad a decir, bueno, esto, por toda esa jerga guerrillera antropológicamente, salvarla en video. A mí me parecía algo muy interesante desde el punto de vista antropológico de por qué esos códigos y esas cosas. Entonces eso me gustaría de pronto pasárselos si les interesase. Y por el otro lado, nada, me encanta sentarme a conversar con ustedes. Como les digo, es la primera vez que me siento a conversar, no con las FARC, sino con la FARC. Y tengo, pues, digamos, sus percepciones sobre la película, que además son muy nostálgicas algunas. Y también decirle a todo el resto de los sectores que también estamos dispuestos a sentarnos a conversar, a dialogar, y que la película invita a eso, a una pregunta abierta sobre qué es la paz y dónde va esa paz hoy en día, y dónde estamos todos y cada uno de nosotros, no importa de qué orilla vengamos, en relación a esa paz. Entonces, nada, fue muy grato para mí, con sus ya, es como lo que tengo que decir. No sé si ustedes quieren despedirse, quieren decir algo antes de que nos vayamos, ya como que la gente vea el tráiler. Yo simplemente quiero decirle acá a los que nos están oyendo, que sé que son muchos amigos también de nosotros que se han conectado, como todo el sector, que nada, la peli va a estar digital desde el 22 de octubre, en ese link que está ahí. O sea, todos ustedes que están ahí conectados saben que esto es un esfuerzo que estamos haciendo mucho más allá de que estén o no estén en salas de cine. Las salas de cine están cerradas, y esperamos que en serio puedan verla y que nos cuenten qué opinan, que nos cuenten pues, lo que se están imaginando de la película. Miren acá, Carolina del Mar, mucha gente cree en la paz y sigue apoyando este proceso. Gracias a ustedes por seguir trabajando activamente. Mucha admiración por estas mujeres. Entonces, nada, pues que el cariño siga. Ya, si quieren ustedes decir algo. Manuela, que nos haga la invitación que tenemos para hacerle a todo el mundo. Sí, claro que sí. Sí queremos decir algo para finalizar, además de agradecer el espacio, que efectivamente sé que nos sentimos las tres bastante, pues, conmovidas, pero también tranquilas de poder contarles lo conmovidas que estamos con este ejercicio y agradecer por la oportunidad de contar lo que hoy estamos viviendo. Y en ese mismo sentido y de lo que hoy estamos viviendo, y como decíamos al comienzo, pues sí tenemos una invitación que hacerles a quienes nos están escuchando, a quienes efectivamente no han cesado su compromiso por la implementación del acuerdo de paz y quienes también reconocen el compromiso que nosotros y nosotras hemos demostrado, y es que nosotros nos vamos a ir a una movilización por la vida y la paz. Nos vamos a empezar una peregrinación desde los distintos ETCRs, empezamos desde el Meta, después de que hagamos la siembra de nuestro compañero Albeiro Suárez, inmediatamente comenzamos a peregrinar por todo el departamento hasta llegar a Bogotá, y esperamos contar al paso de todos los pueblos, al paso de los caseríos, al paso de sus puertas, que nos acompañen, que nos escuchen. Esto va a ser nacional, desde todos los ETCRs en diferentes momentos van a comenzar los compañeros a movilizarse, y esperamos llegar a Bogotá pues para expresar de manera contundente y con la misma valentía que nos fuimos para la guerra, que no vamos a cesar en el intento de paz, que la lucha por la paz para nosotros continúa, pero que definitivamente exigimos que no nos asesinen, porque efectivamente somos una generación de paz y somos una generación que, aunque piensa distinto y tiene una visión del país distinto,
ha respetado su palabra y esperamos que la sociedad respalde ese respeto por la palabra, pero sobre todo que se apropie de los elementos del acuerdo de paz que no son para las FARC y que no son menos para el partido político, sino para el pueblo colombiano. Esa es la invitación que les tenemos, con el agradecimiento por la invitación de hoy. Bueno, Manuela, muchísimas gracias. Gracias a todas, las abrazo mucho, les abrazo y bueno, nada, seguimos. Dale, muchas gracias. Gracias, Tomás. Bueno, adiós a todos, gracias. Cuídense mucho. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, buena noche. Nos vemos por la carretera, lleguen todos. Allá nos pillamos. Otra vez. Sí. Ahí. Anótala. Chao. Chao, Consu, gracias también a ti. Chao. Un paso de frente, marcha. Dos pasos de frente, marcha. El pasado 23 de junio, las partes han anunciado el exitoso o el fin exitoso de las negociaciones para la terminación del conflicto armado de más de 50 años y la construcción de la paz definitiva, estable y duradera. ¿Sabe qué pensaba yo? Yo pensé que las FARC íbamos a llegar como llegaron las guerrillas de Fidel. Tomando el poder por la vía armada. Por la vía armada. O sea, uno cuando joven uno se hace muchos sueños en la cabeza, muchas ilusiones, ¿no? Ilusiones que, bueno, pueden que en el futuro fueran dado, bueno, ahorita se dieron de otra forma. Pero la ilusión mía era eso. Yo ingresé acá. Desde que el tiempo que yo en la guerrilla los he conocido a todos, he estado aquí y prácticamente yo siempre he dicho que las FARC es mi familia. Cumbia, 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 cumbia colombiana. Cumbia, 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 cumbia colombiana. Los tenemos muchachos, los tenemos. La línea de las FARC siempre ha sido la de convocar a las amplias mayorías del pueblo a que luchen por lo que les pertenece. Y es que ni el enemigo nos derrotó a nosotros, ni nosotros derrotamos al enemigo. ¿Usted qué piensa hacer? O sea, ¿usted se ve en el futuro viviendo conmigo? Sí. ¿Se ve en el futuro trabajando conmigo? Pienso vivir con usted hasta donde me aguante, ¿no? Sí, porque la decisión es suya. Yo me pongo a pensar que digo, bueno, si uno no fuera venido para la guerrilla, ¿qué sería la vida uno por en la calle, bro? ¿Qué sería uno? Ahí lo tienen, el no, 6.255.373 votos, con un margen muy pequeño, con una pequeña ventaja sobre el sí que tiene en este momento. Y a nuestros hijos y a nuestros nietos tenemos la obligación de contarles qué fue esto. Guerrillero soy guerrillero, empuño el fusil y el combatir lo hago hasta vencer o hasta morir por justicia y paz, que es lo que quiero. Lo hago hasta vencer o hasta morir por justicia y paz, que es lo que quiero.